palabra ahora al señor Cardenal. Gracias, señor Cardenal, por acompañarnos en todos estos procesos de formación y de oración y de animación en nuestra vida de iglesia arquidiocesana. Quiero informarle que también hay algunos hermanos de otras diócesis que son parte de la comisión de los equipos sinodales del sínodo de la sinodalidad que han sido invitados y se han unido con nosotros. Buenas noches, Eminencia, bienvenido y le damos la palabra. Gracias, Padre Bonetti, gracias al Padre José Ramón, y gracias al Padre Fidel, que me une una amistad de muchos años, ¿ves? Gracias por acompañarnos y gracias también por toda esa amistad que nos ha brindado a nivel personal como también a nuestra provincia eclesiástica. Quiero pues dar la bienvenida a todos ustedes que hoy han sido convocados quizás como un primer elemento por el Padre Banerje, pero pensemos que es el Espíritu Santo que nos está convocando para este proceso tan hermoso que estamos viviendo. Hemos celebrado la fiesta de Pentecostés y todos somos conscientes de que el Espíritu Santo, como bien nos recordaba el Papa San Juan Pablo II, Él conduce a la Iglesia. Qué regalo más hermoso que nos dio Jesús, solicitar al Padre que nos enviara el Espíritu. Y ese Espíritu está latente en nuestra vida. Siempre recordemos cómo ese Espíritu está en nuestras vidas, porque somos templos sagrarios del Espíritu Santo. Desde el mismo momento de nuestro bautismo, en el momento de nuestra confirmación, el Espíritu se ha hecho presente en nuestra vida. Que Él pues nos siga guiando en este proceso tan hermoso que a nivel universal vivimos convocados por el Papa Francisco con el signo de la sinodalidad, y a nivel de nuestra arquidiócesis vivir el segundo sínodo arquidiocesano. Así que gracias nuevamente a todos, bienvenidos y gracias, Padre Fidel. Muchas gracias, Eminencia, por sus palabras. El padre Fidel Oñoro es muy conocido entre nosotros. Hay algunos sacerdotes que siguen sus reflexiones bíblicas, ¿verdad? Y le saludamos al padre Fidel Oñoro Consuegra. Es un sacerdote eudista que ahora se conecta desde Colombia. Le agradecemos su generosa y buena voluntad de acompañarnos en esta lección divina que le comentaba a él y al señor Cardenal, ¿verdad? No, la idea es iluminar este momento pastoral, el año de la oración, pero también el espíritu de sinodalidad que estamos viviendo tanto a nivel universal como local. El padre Fidel Oñoro es doctor en Sagrada Escritura, también magíster en la ciencia bíblica, ¿verdad? Y trabaja en la Universidad Uniminuto de su congregación. Y repito, tendríamos que dar muchos datos, pero sé que él es un apasionado de la palabra. Así es que, Padre Fidel Oñoro, desde ya, muchísimas gracias, un abrazo, ¿verdad? Desde Nicaragua y gracias por su generosidad de acompañarnos. Le vamos a dar la palabra al Padre Fidel porque creo que ya es tiempo que empecemos a gustar esa reflexión bíblica. Gracias, Padre Fidel. Muy buenas noches para todos. Mi cordial saludo al señor Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, en Nicaragua, y aprovecho para felicitarlo por estos 50 años de sacerdocio. Me siento muy contento de ser parte también de esta felicitación que toda la comunidad cristiana de todo este pueblo nicaragüense le expresa en común, con cariño. Me honra grandemente en su eminencia que usted haya evocado una amistad de tantos años. Es verdad. Mi gratitud y admiración. Un saludo al padre José Alemán, vicario general, recientemente nombrado. Gracias por sus palabras y su oración inicial. Al estimado padre Boanerges Carvalho, vicario de pastoral, que se ha ocupado de organizar este encuentro en esta noche. A mis queridos hermanos sacerdotes y a todos los hermanos de la vida consagrada que están aquí presentes, a los hermanos congregados en las 5 vicarías de la Arquidiócesis de Managua, también a los hermanos que nos escuchan o nos escucharán
en la Radio María, Radio Estela Maris y la Radio Arquidiocesana de Managua. En fin, mi gratitud. Una gratitud por esta ocasión que me dan para ponernos juntos a la escucha de la palabra. En la mesa más rica que tenemos los cristianos, la mesa de la palabra, que nos nutre siempre, que nunca nos deja con hambre. Y lo hacemos en un contexto particular. Nos preparamos con este año de la oración, en este año 2024, para el jubileo del año 25, que convocado ya por el Papa Francisco con el tema Peregrinos de la Esperanza. En este año de la oración queremos orar con la escucha de la palabra y ciertamente todo esto ahora confluye, un tercer elemento, la esperanza, la oración, un tercer aspecto importante que nos une en esta noche, la sinodalidad. Un ejercicio del caminar juntos que en la iglesia que está en Nicaragua se concreta con un caminar en el diseño y en la realización de un plan de pastoral que viene de la escucha compartida del Espíritu Santo que hace presente entre nosotros continuamente a Jesucristo para que vivamos el proyecto del Padre. He escogido como tema ya particular para esta noche una frase. Yo lo diría entre el fuego y el mar. Entre el fuego y el mar. El método sinodal de la Iglesia, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta el sínodo sobre la sinodalidad, cuya segunda etapa vamos a vivir en breve, o se va a realizar en breve más bien, y que nos involucra a la Iglesia entera. Y quisiera colocar en primer lugar, antes de hacer un recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, partir de un texto. Un texto que retrata de manera perfecta la sinodalidad. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este texto comienza con la frase: todos tenían un solo corazón y una sola alma. Esta es la mejor imagen de la sinodalidad, una unidad. Una hermosa unidad construida a partir de la fe en el Señor. Todos tenían un mismo corazón y una misma alma. Y esto se concretaba en el compartir, en el poner en común todos los bienes. Pero hay un punto importante. Sabemos muy bien que sinodalidad significa caminar juntos o hacer camino juntos. Sin en griego, junto con jodos, camino. Hacer juntos el camino. Pero la primera sinodalidad, antes que caminar unos con otros, es la sinodalidad con Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a delinear un camino que recorremos juntos en la comunión, en la participación y en la misión, los 3 puntos que el Papa Francisco nos ha pedido considerar en la sinodalidad. Pero todo esto parte de un evangelio. En los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de la obra lucana. Segundo volumen, Hechos, pero la primera es el evangelio. Y el evangelio nos narra el camino de Jesús. Y la primera sinodalidad es con Jesús. Interesante. Si en los Hechos de los Apóstoles se dice sin jodos, camino juntos, la iglesia se llamará el camino. En el Evangelio se habla de un sinautos, es decir, un con él. Es la palabra más repetida, con él, con Jesús.
todo deriva de una comunión primera con Jesús. Y esto es lo que los invito a profundizar con calma y con cuidado en esta noche. Me voy a detener particularmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro que tenemos que considerar como una herencia, porque como dicen algunos estudiosos, se puede incluso considerar como un quinto evangelio. De hecho, como ya dije, es la segunda parte de la obra de Lucas. El autor muy probablemente es el mismo y quiere ser su segunda parte. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Miren, el Evangelio se ocupa, en el primer volumen, se ocupa de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es el sentido de su obra en el mundo? Todo parte de él. Hay una centralidad de Jesucristo. El Evangelio pone a consideración de nosotros una historia, la historia de Jesús, la narrativa de sus dichos y hechos, una historia que cuando llega a nuestros oídos transforma nuestra historia. Ese es el Evangelio. Una historia que cambia mi historia. El Evangelio contiene este testimonio. ¿Dónde está la fuerza de esta transformación? Está en Jesús, en todo lo que Jesús es, en todo lo que Jesús dice, en todo lo que Jesús hace, hasta su misterio revelado plenamente en la cruz y manifestado en la resurrección y exaltación al cielo. El Evangelio, importante esto, es el fruto de un testimonio, de esto precisamente. El Evangelio de Lucas ha empezado en el capítulo 1, versículos 1 al 4, hablando de esto, tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y fueron convertidos, transformados en servidores de la palabra. Sin el testimonio de los primeros, nosotros no estaríamos en esta noche aquí, porque no habría llegado hasta nosotros el don precioso de la salvación mediante el anuncio del Evangelio, la evangelización. Pues bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos pone en sintonía con estos primeros testigos. Al comienzo del libro de los Hechos, esto se formula de manera programática. Capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús, antes de ascender al cielo, les dice, y recibirán la fuerza, se puede decir el poder, en griego la dinamis, el dinamismo, la energía del Espíritu Santo, que harán que se conviertan en mis testigos. El Espíritu Santo los hará testigos míos. Y los apóstoles vivieron esta alegría de ser testigos de Jesucristo, esta liberación como rescate de la vida, que ofrece una vida nueva, que da plenitud de gozo, que da alas al Espíritu. Y lo han anunciado a Jesucristo con este fuego del Espíritu. Es como cuando se enciende una candela, un fuego en el corazón. De hecho, Pentecostés es este fuego, donde el Espíritu Santo en nosotros, que desciende del Padre, gracias a la glorificación de Jesucristo. Ahora bien, el mandato de Jesús, que es el programa de los Hechos de los Apóstoles, en 1.8, Hechos 1.8, dice claramente que serán testigos de Él. Es importante esto. Serán mis testigos, míos, de Él, de la persona de Jesucristo. O sea, como si dijese, serán testigos de lo que yo he hecho por ustedes, de lo que yo he obrado dentro de cada uno de ustedes. Esta es la fuerza explosiva del cristianismo, una obra primera, una gracia, un acontecer de Jesucristo por la fuerza del Espíritu. Y entonces esta explosión tiene una irradiación, una onda incontenible, desde Jerusalén
hasta los confines de la tierra. Y este mandato, junto con el don del Espíritu, los convierte a los apóstoles en potencia extrema en los pies, en las manos y especialmente en la boca. El Espíritu Fuego les ha dado lengua. Lengua para anunciar la novedad de Cristo, su fuerza salvífica, a todas las culturas, para que cada uno pueda escuchar en su propio lenguaje, en su propia situación, en su propio contexto. ¿Qué nos deja entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué nos debiera dejar la sinodalidad? Porque este libro no es más que el relato de la sinodalidad primera de la Iglesia, que debiera inspirarnos, impulsarnos hoy. Nos deja el entusiasmo, el fuego y el huracán de la fe cristiana. Miren, algo parecido he vivido en estos días precisamente en Centroamérica. Hace ya un poco más de 2 semanas, cuando tuvimos un encuentro nacional en Guatemala, en Cobán, en Alta Verapaz, donde era hermoso ver a los hermanos en fiesta, con muchas dificultades, ciertamente, de todo tipo, por dentro y por fuera. Necesidades materiales, algunos conflictos en la familia, alguna enfermedad, pero con un gozo, una alegría desbordante en el Señor, a pesar del sufrimiento, llenos de esperanza, de luz, de sonrisas, un pueblo en fiesta por el acontecer del Espíritu Santo que se sentía. La semana pasada he percibido esto un poco en un espacio más reducido con mis hermanos sacerdotes en Uruguay, de la diócesis de Punta del Este, Maldonado, Minas. Se trata de un entusiasmo que nos remite a los orígenes, al momento de la eclosión, a ese Big Bang de la iglesia que la hace nacer, que la hace existir. Esta eclesiogénesis, diría algún autor, en la palabra por el fuego del Espíritu, que nos hace revivir la primavera apostólica y que me da la impresión de que a veces hace falta, tanto necesitamos renovar este espíritu. Hechos de los Apóstoles quiere ser una experiencia muy cercana a la nuestra. Y por eso vamos a tratar ahora de ir al corazón mismo del libro. Tenemos ante nosotros 28 capítulos, pero me voy a detener de manera particular en una ruta que traza el libro y en un capítulo en particular, que es el capítulo 15, el capítulo particular de la sinodalidad. Podremos ver cuántas cosas pueden tocar fuertemente nuestra actualidad y que ya estaban presentes en la experiencia de la primitiva iglesia. Este libro es casi como un hábitat para nosotros. Y ojalá lo podamos sentir así, como un habitar, como un ambiente, como un lugar donde nos gusta vivir, donde nos gusta estar, donde nos sentimos cómodos. Un lugar hecho como todos los ambientes, de un espacio y de un tiempo. Y vamos a seguir este criterio, un espacio y un tiempo. Comencemos con el espacio. Es un espacio que de por sí es desconfinado, que rompe fronteras. Se pasa, atención, de un espacio cerrado, limitado, además sagrado, que es el templo de Jerusalén, en un país también cerrado en su religión hebrea, que era la Palestina romana, desde entonces se llamará Palestina romana después de la caída de Jerusalén, hoy es el Estado de Israel y que antiguamente fue Canaán. Era un mundo cerrado porque había una religión algo, entre comillas, elitista. Lo voy a explicar. La religión hebrea era muy celosa de sus prerrogativas. Se sentía privilegiada, y tenían razón.
Era el pueblo del Mesías, el pueblo de la esperanza, era el pueblo de la politeia, se dice en griego, de la ciudadanía, de la tierra de Dios, porque tenían una elección, eran el pueblo elegido. Y esta palabra elegido ya indicaba una posición superior, claro, privilegiada y al mismo tiempo cerrada, de exclusividad. La circuncisión, y no olviden este detalle porque ahí concluiré, un corte en la carne del varón marcaba mediante un rito la introducción en este pueblo elegido, la pertenencia. Y esta garantizaba la salvación para los hijos de Abraham. Eran los circuncisos. Un espacio cerrado, idealmente cerrado. Aquellos que eran circuncidados. Los que en virtud de la ley, gracias a esta circuncisión, estaban obligados a observarla como pueblo de Dios, como pueblo de la alianza, y esto delimitaba su identidad. Y este es el espacio del cual se parte. De hecho, la encrucijada va a ser fuerte, muy fuerte, partiendo de una ciudad, la ciudad donde Jesús fue crucificado y resucitado por el Padre. Los cristianos se dejan llevar por la onda, la fuerza de la palabra, la fuerza de un primer anuncio. Comienza con los ángeles, sigue a las santas mujeres, entre ellas María Magdalena. Esta le anuncia a la comunidad apostólica, que no le cree. Pero luego Jesús mismo hará sentir su palabra en el camino. Estoy en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Él hace sentir caminando, haciendo camino, sinodalidad, otro texto referencial, a los discípulos de Maús, a los cuales reintegra la comunidad. Les devuelve la esperanza. Les devuelve la esperanza después de una gran decepción. Cuando todo parecía derrotado, vuelven a vivir, renacen, les arde el corazón, reconocen a Jesús en la fracción del pan y corren a anunciarlo en Jerusalén. Lo mismo le había pasado contemporáneamente a Simón Pedro. Y juntos van a decir todos en la comunidad verdaderamente, Cristo ha resucitado. Pero lo más importante es cómo esta experiencia no se queda allí. Y esto va a marcar la diferencia. Aquí tenemos un giro fundamental. Jesús resucitado se aparece en el cenáculo cuando estaban todavía celebrando estas apariciones, estas cristofanías del resucitado, cuando los va a mandar lejos. Los va a mandar muy lejos. Los manda a anunciar la conversión, el perdón de los pecados, en su mismo nombre, comenzando desde Jerusalén hacia todas las naciones. Ya no hay un hacia adentro, hacia el formar un grupo exclusivo, no, no. El mismo resucitado los desplaza en dirección de las orillas del mundo, en dirección de las periferias. El cristianismo nace como una ruptura de fronteras, como un movimiento propulsivo, como una atracción desde lejos. Los lejanos son los grandes seductores de los apóstoles, de los misioneros. Los harán llegar hasta los confines del mundo. Allí hay alguien que te espera. Y Hechos nos cuenta cómo la comunidad es educada en esto. Cómo van a ir cediendo a esta seducción hacia las periferias del mundo, hacia espacios ignotos, desconocidos del mundo. Bueno, Hechos de los Apóstoles terminará en el capítulo 28, último capítulo, diciendo que el Evangelio llega a Roma, en la persona de Pablo. Roma que no era desconocida, era bien conocida, era la capital. Pero esta es una manera de indicar el imperio entero.
y desde aquí los confines de la tierra. Si no fuese por lo que narran los hechos de los apóstoles, mis queridos hermanos, no estaríamos esta noche aquí. El libro comienza en Jerusalén, en una casa cerquita del templo, donde estaban los apóstoles junto con María y otras mujeres. Pero luego vienen las peripecias del gran viaje de la salida de la iglesia. Ellos juntos, en comunión y llenos del Espíritu, cada uno con el don que el Espíritu le da, llegarán, y esa es la participación, se lanzarán en misión. La sinodalidad es una fuerza de misión de evangelización. Es la razón de ser de la iglesia, donde cada hermano, lleno con la lengua del Espíritu que le da el Espíritu, comparte el don que el Señor le dio. Y aquí se forma desde esta comunión el movimiento propulsivo de participación y misión. La primera gran salida de la iglesia, escuchen esto, la primera gran salida de la iglesia, estamos en este momento propulsor que rompe las fronteras, es su mismo nacimiento. Miren, así como ocurre con el pueblo hebreo, hay una clave interpretativa aquí importante, una clave llamamos teológica, que le podemos dar al mismo nacimiento de la iglesia. Aquí hay una luz de la palabra de Dios para entender el nacimiento de la iglesia. Porque el pueblo de Israel nace con un éxodo, con una salida, como lo recordamos en un canto que se ha vuelto, yo creo que bastante popular, incluso en Nicaragua. Todos unidos formando un solo pueblo, el pueblo que en la Pascua nació. Eso es verdad. El pueblo que en la Pascua nació. Todos unidos formando un solo pueblo, el pueblo que en la Pascua nació. Esto es lo que ocurre. La primera gran salida es un éxodo. Un éxodo como, como el de Israel, que atraviesa el mar y el desierto para llegar a la tierra. Los primeros cristianos atravesarán tierra, desierto y mar, la gran cuenca del Mediterráneo, anunciando a Jesucristo. Y la iglesia nace misioneramente. Y aquí un elemento antropológico, ya que dije salida. Porque nosotros nacemos de una salida, de un alumbramiento, de un pasar de la oscuridad a la luz, de la seguridad a este mundo que era desconocido y que reconoceremos. Cuando se nace, se hace un viaje hacia lo desconocido, un elemento antropológico interesante. Nacer es hacer un viaje hacia lo desconocido. Por eso nacer intimida. Por eso el niño cuando nace llora. No solamente porque se le hinchan los pulmones, que antes estaba respirando el líquido amniótico, un líquido, ahora respira aire y le duele. No es solamente por eso que llora. Es el trauma del nacimiento, que es el encontrarse ante lo desconocido. El salir de las seguridades, del vientre de mamá, y abrirme a algo nuevo que me desafía y que no sé qué va a pasar, encontrarme frente a algo inédito. Esto mismo lo vivimos en la iglesia y que a veces nos genera inseguridades, preguntas, inquietudes. Es propio de lo que nace. No le tengamos miedo a eso, pero el Espíritu nos lleva y es el que provoca ese nacimiento. Estábamos bien en el calorcito del vientre de mamá, pero después tuvimos que atravesar, nacer, para luego caminar, para luego combatir incluso en la vida con dificultad. Esto es precisamente lo que hacen los apóstoles. Esta es la iglesia apostólica. Todo nace en una pequeña provincia y en una pequeña
Creo que tuvimos un impasse ahí. Creo que hubo un problema de transmisión. Parece Sí, que hemos bueno, tenido un corte. sí, hubo un problema de internet, de reverendo. No hay problema. Podemos continuar. Esta salida en dirección de la periferia hacia, sabiendo que no era nada con respecto a la Gran Roma, a mí se me parece, ¿saben? Como como a una crisálida que se rompe. Los apóstoles son como mariposas que vuelan hacia el mundo y que pasan también por la capital. El capítulo 28 nos entrega esta imagen extraordinaria entonces. Al inicio, el templo, capítulo 1. Al final, un pequeño apartamento. En griego se dice idiom. Pablo es llevado a un pequeño apartamento en Roma, donde pasa 2 años de arresto domiciliario, pero desde allí él no para de evangelizar, no para de predicar. Es más, junto a él se reúne la comunidad de Roma. La iglesia nace en espacios como este. Y lo que llama la atención es en un espacio laico, no en el espacio sagrado de un templo como el de Jerusalén, sino en lo doméstico, en lo cotidiano, en la sala de las casas. El primer nombre de la iglesia no será eclesía, precisamente iglesia, sino oikos, casa. El primer nombre es casa. La iglesia nace como una experiencia de hogar, bonito, de familia, de casa, de solidaridad, donde tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, a caminar juntos, a respetar a cada uno, inclusive a la autoridad en primer lugar. El tremendo desafío. Miren, no se trata ya solamente de una familia de sangre. El pueblo hebreo era una familia de sangre, sino de una familia plural. Todos diversos apellidos, diversas proveniencias, pero todos hermanos, en la consanguineidad del Espíritu Santo. Todos en torno a la misma mesa, mesa de hogar, la mesa compartida, donde se celebra la memoria eucarística del don del Señor por nosotros y de la Santa Palabra escuchada en oración. Esta es la geografía de los hechos. Una continua ruptura de fronteras. Es más, de límites, de condicionamientos. Como veremos ahora, incluso de otros condicionamientos que no son simplemente los de la geografía. Desde el punto de vista geográfico, este libro es supremamente interesante. Es el libro que cita más lugares en toda la Biblia. Es un libro de topografía, para los entendidos en la materia. Claro, de una topografía del Evangelio. El Evangelio, por cierto, el Evangelio de Lucas, primera parte de la obra, nos había contado el camino de Jesús que pasó por tantas aldeas, pueblos, tantos lugares en poco tiempo, entre 1 año y medio y 3 años. En cambio, en los Hechos de los Apóstoles esto se multiplica. Y aquí pasamos de lo geográfico a lo temporal, porque Hechos de los Apóstoles no narran 3 años, como es la vida de Jesús, sino muchos años, el arco de 30 años. Pasamos de 3 años comprimidos en el Evangelio a 30 comprimidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, tantos lugares en poco tiempo
se multiplica, se multiplica. Los caminos son muchos más. Los pueblos y las regiones casi incontables. Se llega más y más y más lejos. Y aquí tenemos en este libro mucha información al respecto. Es una espacialidad que se desdobla en una inmensa temporalidad en el anuncio del Evangelio. Pero repito, comienza en Jerusalén con el gran testimonio de Pedro, en la Jerusalén del Espíritu, y que se prolonga con el de Pablo, que llega hasta Roma. Y donde el libro de los Hechos de los Apóstoles no nos lo contará, pero sabemos dónde firmará su testimonio con sangre, con martirio. Pero no es un camino ni lineal ni sencillo. A veces pensamos que los planes de iglesia tienen que ser así, todos estructurados, supremamente lineales. Eso no funciona. Eso no funciona. Como contaba en estos días a propósito de Pentecostés, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale de tus planes. Dios siempre hará otra cosa. Y por eso hay que estar abiertos al soplo del Espíritu, a la escucha del Espíritu de manera constante, porque no es la obra de los hombres, es la obra de Dios, superior a cualquier obra humana, cualquiera. Esto se va a repetir en los libros de los Hechos de los Apóstoles, una y otra vez. ¿Cuántas veces intentarán apagar el Evangelio? No, el Evangelio es imparable. El Evangelio no se puede callar y siempre seguirá y seguirá en un camino creado por Dios. Y que no siempre se parece a lo que nosotros planearíamos o a lo mejor quisiéramos que fuese. La comunidad tendrá entonces que aprender. Bueno, un poquito de paciencia porque la tecnología no siempre es perfecta en todos lados, ¿verdad? Así es que cuanto más interesante está la exposición, siempre aparecen los problemas y se nos están escapando a nosotros. No, no es un problema local del Zoom, sino es un problema de Internet a nivel, diríamos, pues la conexión con el Padre, ¿verdad? Así es que tengamos paciencia, Aquí esperamos que estamos. se supere. Adelante, reverendo. Gracias. Es un camino que se hace en el discernimiento. Discernir juntos. ¿Qué quiere decir eso? El discernimiento se hace cuando hay una necesidad. Ponderar situaciones, para tomar decisiones. Y esto ocurre cuando se afronta una necesidad, cuando hay que resolver algo. El libro de los sellos nos va a presentar esta situación de manera repetida. Primero ocurrió para la elección de Matías, porque la comunidad tenía conciencia de que tenían que ser 12, y por eso eligen al número 12 en reemplazo de Judas. La segunda vez, esto está en el capítulo 1, versículos 17 al 26. Luego en el capítulo 6, versículos 1 al 7, tenemos de nuevo una comunidad que discierne una dificultad, un conflicto en la comunidad, porque, bueno, era un tema de pastoral social, porque a las viudas de los helenistas no le llegaba la ayuda, se quedaban, bueno, está el tema de la corrupción, se quedaban, guardaban lo que le correspondía a ellas según la comunidad y reclamaron, con razón, hubo un grito de reclamo, una voz que fue escuchada. Y entonces podemos ver aquí cómo se resuelve. Eligen 7, que se les ha llamado los diáconos, 7, por el problema de las mesas, para servir las mesas de los necesitados, en este caso de las necesitadas, que eran las viudas. Y todo comienza con el reconocimiento de los propios límites. En el capítulo 1, hombre, con lo que el chasco, el gran fracaso con Judas.
Y también ocurre en el capítulo 6 cuando agachan la cabeza y reconocen que las cosas no están funcionando bien en la iglesia. Y eso que era una iglesia que estaba fresca de Pentecostés, llena del Espíritu, el entusiasmo, viviendo un solo corazón y una sola alma. Pero no fue tan así. No eran un solo corazón y una sola alma cuando algunos hermanos no son tenidos en cuenta. Reconocer los propios límites ya es un signo de discernimiento. Quiero decir, de inteligencia espiritual. Quiere decir, hombre, no lo puedes hacer todo. También puedes tropezar. También puede haber en la comunidad algunas cosas que tenemos que resolver. El mismo, aquí era un tema bueno, eligieron 7. Se dieron cuenta que los apóstoles, que ellos no daban abasto. Y bueno, no lo hacían no por maldad, sino porque no daban abasto. Entonces no era simplemente un tema de corrupción, era un tema realmente de límites. Moisés también pasó por ahí. Recordemos en el capítulo 11 del libro de los Números. El Señor le dice, mira, 70 o 72 ancianos, porque tú solo no puedes. Aquí fueron escogidos 7. La toma de decisiones, el encontrarnos en fraternidad, para escuchar el grito que viene de una necesidad, pero para escuchar también la voz que viene del Espíritu en la palabra, juntos, presididos por los apóstoles que el Señor ha puesto al frente de la iglesia. Esto es lo que hace que la iglesia sea realmente la iglesia. La toma de decisiones, el afrontar juntos, no pelear, juntos, resolver, es la sinodalidad. Y la iglesia, el Espíritu Santo, pondrá fuego en los pies y para la evangelización, pero comenzando por la cabeza. Eso me encanta. Los pone a andar como evangelizadores, fuego en los pies, pero comenzó por la cabeza. La llama era en la cabeza, o sea, la inteligencia. Comienza por aquí, saber pensar, con el Señor. Y entonces, Él sí les dice, vayan, pónganse en contacto con la gente, denles fuerza, valentía para vivir la fe y para que todos emprendan el camino valiente de la misión. Nuestra inteligencia, mis queridos amigos, las facultades humanas no sustituyen jamás al Espíritu Santo. Nuestra inteligencia, la inteligencia del Espíritu, la que sabe escuchar la voz de Dios, a la que finalmente obedeceremos por encima de todo. El discernimiento, además, permite que no se apaguen los carismas. Claro, eso es lo que vemos ahí, para que los apóstoles puedan tener con otros, para que no se apaguen los carismas. Más bien para que todo el mundo, ponga al servicio de los hermanos el don que Dios le ha dado, al servicio de la misma iglesia, de la misma familia. Es necesario entrelazar los dones que todos tenemos. Tú tienes esto, tú tienes lo otro. Bueno, a todos nos involucramos. La genialidad está en que cada uno tenga su lugar, que cada uno se sienta valorizado, que cada uno asuma su tarea, cada uno con lo que tiene. Por eso el texto con el que empecé, de Hechos 4, 32, 35, dice que todos daban según lo que tenían. Y no se refiere solamente al compartir el pan. Compartir tus dones, tus carismas. Bueno, un poquito de paciencia, ¿verdad? Y creo que la reflexión está muy interesante eh, y esperamos que el Señor nos ayude para seguir adelante. Porque
Estamos ¿Se cortó? teniendo estas dificultades técnicas, pero ¿Se volvió a cortar? sí, sí, se vuelve a cortar, reverendo, pero Bueno, seguimos con los aquí no se carismas. habría cortado. Listo. A veces pienso que explicamos mal la palabra comunión, como si comunión, miren, viniese, hay gente que lo explica así, comunión, viene de común unión. Falso, falso, refalso. Tanto así que inclusive algunos dicen en comunión, común. Es que no te das cuenta de que es una redundancia, que toda unión es común. Y entonces, claro, se traduce en uniformidad. Todos caminamos igual, nos vestimos igual, pensamos igual, hablamos igual. No, la palabra comunión, que traduce el griego koinonia, comunión, es una palabra latina, viene de comunere. El padre que hablándonos en latín. No, ayuda, escúchame. Comunere. Co, como de conjunto, como sin, de sinodalidad. Comunere, munera, la munera es la tarea, es el oficio. Significa que todos asumimos la tarea. Eso es comunión. No es uniformidad, no. La comunión no es para mirarnos la cara. Después de un rato ya estamos cansados de ver las mismas pecas, en la nariz. No, no es para mirarnos. Es para es para mirar en la misma dirección. Y eso es el caminar juntos, para hacer proyecto. Y entonces todos ponemos la mano en la misma carga. Y quien tiene más, da más, quien tiene menos, da menos, quien tiene más fuerza, empuja más, quien tiene menos, pero nadie se queda fuera. Todos participamos, todos. Esto fue lo que ocurrió en la iglesia de los orígenes. Discernían para entender el proyecto, el camino que el Señor trillaba. Es el camino del Señor, no el nuestro, el de Él. Pero también cada uno el don que Dios le daba para ponerlo en común. Y también discernían para acoger los dones de los hermanos y darles el lugar para entrelazar, como dije, estos dones, de manera que cada uno tenga su lugar según el don que Dios le dio. Repito, este es el secreto de la iglesia. Y este es el núcleo de la sinodalidad en la que tenemos que trabajar mucho. Si queremos ser una iglesia de comunión, ya expliqué la palabra comunión, no es uniformidad, es trabajo compartido. Comunere, todos la mano en la misma carga. Una iglesia además de unidad, no una iglesia polarizada, peleada entre ellas. Eso no es de Dios. Las peleas no son de Dios. Para que la iglesia sea esta iglesia de comunión, que trabaja unida, que mira en la misma dirección, donde todo el mundo se colabora, para que la iglesia sea testimonio en el mundo circundante, que es un mundo conflictivo, es un mundo dividido. Tenemos que aprender este arte del discernimiento. Pero sigamos. Entonces juega aquí un papel muy importante este elemento que introduje. Y aquí ya estamos en el tema de la temporalidad. Pero sigamos con Pablo, porque aquí vamos a ver algo más. En este camino entra en escena el apóstol Pablo. Pablo entra en la historia de los hechos de los apóstoles y luego en una autoridad en la comunidad porque Jesús lo busca. No es Pablo el que le dice, Señor, aquí estoy, mándame. No fue así. Él no pasó hoja de vida, él no se apuntó en la lista, no. Todo lo contrario. Era el que menos quería estar en la iglesia. Era el menos interesado. Y es aquí donde el Señor lo va a jalar. Entra en escena con el martirio de Esteban. Ese detalle es importante. Pablo tiene en la retina la muerte de un cristiano. El diácono Esteban lo ve morir. Uno que muere entregando la vida como Jesús. Y esto ahí ya. Sin embargo, todavía no está convertido. Persigue a los cristianos. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo él quiere fumigar a los cristianos. Quiere acabar con el cristianismo.
Y el relato de la vocación nos va a mostrar cómo este que era un perseguidor será el gran evangelizador de aquello que perseguía. Y con él se va a abrir el camino que no se esperaba nunca, hacia los paganos, de la élite hebrea, del grupo cerrado hebreo, al evangelio, a la experiencia de Dios, del mismo Dios revelado a Abraham y a todos los pueblos, y plenamente en Cristo, a todas las naciones del mundo. Y ya no por la sangre hebrea, no por la circuncisión, sino de otra manera. Y hay que recordar aquí dos antecedentes importantes. Uno, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, la de un eunuco. Un eunuco pagano en el camino de Gaza. Era el eunuco de la reina de Candace. Es el primer cristiano no judío. El primer cristiano no judío. Es un africano, un morenito, un africano de Etiopía. El segundo será un centurión romano, Cornelio se llamaba, convertido en Cesarea del Mar, después en la predicación de Pedro, pero por iniciativa del Espíritu Santo que vino, se desplomó mientras Pedro hablaba. El primero fue evangelizado por Felipe, el segundo por Pedro. Y es en este contexto que arranca la misión del huracán llamado Pablo. Bueno, yo lo llamo así, porque es un personaje. Del- Bueno, tenemos que invocar a San Pablo para que él, que es el gran evangelizador, nos ayude también a que estos caminos tecnológicos funcionen al 100 para que sigamos con esta hermosa reflexión del Padre Fidel Oñoro. Así que paciencia y lo ponemos en las manos del Señor. Ojalá que podamos llegar a buen puerto como San Pablo. ¿Retomamos? Retomamos con el huracán de Pablo, reverendo. Bueno, pero lo conoceremos por su otro nombre, no el nombre hebreo, sino el nombre romano. En latín, Paulus, que significa todo lo contrario. Shaul, el llamado, el descendiente de un hombre alto, simpático, se llama Pablo. Paulus, en latín, significa el bajito, el poquito, un casi nada. Y será él esto será su programa apostólico. En él la cruz de Cristo estará impresa como si fuese su código genético, su DNA. En la primera carta a los Corintios 15:8 va a decir que él es el último de los apóstoles. No era de los 12 apóstoles, pero él se hace llamar apóstol porque es enviado, que significa la palabra, pero que llegó como un prematuro, como un niño nacido sin tener todavía el tiempo, es decir, para indicar en una gran debilidad. Él tiene una visión del resucitado. Estamos en el capítulo 9 de Hechos. Tiene un giro, una conversión total y se transforma en el más apasionado de todos los apóstoles, a pesar de no ser de los 12, que por cierto no lo aceptarán con facilidad. Lo van a mirar así, como decimos nosotros, con el ojo rayado, con desconfianza durante mucho tiempo para que lo entiendan y lo acepten. Y un giro importante, atención con otro detalle, antes de la misión de Pablo, lo tenemos en el capítulo 2. Es el capítulo como bisagra, entre la primera parte del libro de los Hechos y la segunda, entre la iglesia de Jerusalén del Espíritu y la iglesia de las naciones, que se formará con Pablo, iniciando con Bernabé también. Pues aquí en este capítulo bisagra, tenemos un dato interesante de sinodalidad.
El capítulo nos hace entender que hay dos casas de la comunidad. Una es presidida por Santiago y Pedro, probablemente continuación del cenáculo, y la otra es la casa donde va a llegar Pedro después que sale de la cárcel, después de aquella persecución por parte de Herodes, que manda matar a Santiago, el hijo de Zebedeo, el primero de los 12 apóstoles en morir. El primero en morir es Esteban, pero no era de los apóstoles fue Santiago. Y entonces en esa persecución es encarcelado Pedro. Pedro es liberado milagrosamente por un ángel y va a parar a la casa de una señora llamada María. Aquí tenemos la otra casa. Interesante. Tenemos una presidida por Santiago y Pedro, varones, y otra la casa de María, una señora, una laica. La referencia ahora es lo femenino. Además, madre de familia, una mamá, la mamá de Juan Marcos. En su casa se reunía una comunidad cristiana. Entonces, y aquí no solamente tenemos a María, la dueña de casa, también tenemos a Rode. Rode, que significa rosa, rosa, que era la empleada de la casa. La servidora, que era jovencita, que va a abrir la puerta cuando toca Pedro, y claro, según en su cabeza, claro, Pedro estaba encarcelado. Cuando toca la puerta y ve a Pedro, no lo reconoce y le tira la puerta en la cara. Y Pedro tiene que insistir. Cuando ya lo reconoce, se emociona, llama a la dueña de la casa, María. Llama la atención entonces en el capítulo 12, cómo en la ciudad madre tenemos dos comunidades, una en torno a varones y la otra en torno a lo femenino. Los lugares y las experiencias de la iglesia, mis amigos, son plurales. La iglesia es una apertura continua y es casi un final feliz de la primera parte del libro y el comienzo de la segunda parte. La segunda parte del libro comienza en el capítulo 13, nos traslada de Jerusalén, donde tuvimos el final feliz en la casa de María, María no la madre de Jesús, sino la otra María, la mamá de Juan Marcos, la dueña de casa donde se reúne la comunidad. Nos vamos a Antioquía, nos vamos al norte, 800 kilómetros al norte de Jerusalén. Estamos en Siria. Allí, Bernabé, enviado por la comunidad apostólica, ha acompañado la experiencia de cristianos convertidos, los educa, pero necesita ayuda. De nuevo, necesito ayuda, discierne. Busca a Pablo, que está en Tarso, que no es muy lejos de ahí, lo involucra en la misión, juntos forman a la comunidad y ellos hacen un aprendizaje importante. Un aprendizaje importante. ¿Cómo el Espíritu abre caminos? Ellos, llamados por el Espíritu, en una noche de oración, en una vigilia, son separados para la misión. Se van de misión los dos, se llevan a Juan Marcos, evangelizan Chipre, luego llegan a Turquía desde la orilla, Antioquía de Pisidia, van al centro de Turquía, luego regresan, el primer viaje misionero, en un mundo pagano, buscando siempre la sinagoga, en primer lugar el mundo hebreo, pero al final terminaban en el mundo pagano. Y aquí tienen que aprender a convivir con los que no son judíos. Pablo es un misionero extremadamente carismático y que desarrolla su carisma precisamente aquí, en medio de los viajes, en contacto con gente de otras culturas, con gente que piensa diferente y aprende a hablarles en su lengua. Eso es Pentecostés. Es el don de lenguas, para compartirles el don de la salvación que Dios le ha dado. No va con una receta pastoral que aplica en un lugar y otro, no. Él va con un grito, con una sed y un mar de agua para aprender de los pequeños, de los lejanos. Nuevamente la paciencia debe de ayudarnos a salir adelante. Esperamos retomar con el Padre la reflexión. ¿Perdón? Adelante, Padre. Los malteses no eran gente pasiva,
No es como gente que está esperando que llegue el Evangelio. No, no, no. No es como si se fuese a la misión a llenar un vacío. No, no. Eso no es la misión. ¿Qué tenían los malteses? Dice Hechos de los Apóstoles, tenían la filantropía. Literalmente dice, nos recibieron con una rara humanidad. ¿Y cómo? Encienden fuego. Era invierno, hacía frío. Y entonces pasamos del fuego de Pentecostés al fuego del calor humano, de la acogida, de estos extranjeros que traen la palabra. Y entonces termino con el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, porque es la corona de la sinodalidad. Este aprendizaje de la comunión, de los carismas que se integran en comunión, la participación, requiere de un discernimiento para que la misión siga los caminos del Señor en nuevos tiempos. La iglesia de Antioquía, segunda parte de la obra, crecía más y más, mientras que la de Jerusalén, donde empezó todo, se empequeñecía, porque unos pues eran perseguidos, se iban, y bueno, cada vez más pequeña. Y resulta que la iglesia de Antioquía, que es hija de la iglesia de Jerusalén, se vuelve más grande que su mamá. La discípula se vuelve más grande que su maestra. Y esto genera problemas. La iglesia de Jerusalén sigue siendo la iglesia madre, la que se ocupa de mantener la tradición, según un paradigma, un modelo inicial original. Pero el asunto es que muchos entran en la comunidad sin circuncidarse. ¿Se acuerdan que lo dije desde el principio? Lo que circunscribe el pueblo hebreo les hace encerrarse como grupo. Muchos llegan sin la circuncisión, pues porque no son judíos. Esto no era problema en Jerusalén, pues porque en Jerusalén todos son judíos. Pero en Antioquía estamos en el extranjero. Hay gente que no es hebrea, viene del paganismo, del gentilismo, bueno, de la gentilidad. Y como dijimos al inicio, lo recuerdo, para el pueblo judío la salvación venía de la pertenencia al pueblo de Abraham y el signo de esta pertenencia, por lo tanto de esta salvación, era la circuncisión. Pero los cristianos ya no pensaban así. No, la salvación viene del acto de amor que es la cruz. Quien ha reconciliado en la cruz a los lejanos y a los cercanos, al cielo con la tierra, a los pecadores con los justos, a los puros con los impuros, a los publicanos con los justos. Esto es la cruz. Y la cruz de por sí es impureza, impureza, porque en ella colgaban los delincuentes, los proscritos. Pero el acto de amor ha hecho puro este lugar, ha hecho pura incluso la misma muerte. La resurrección es la purificación de la muerte. Y esta es nuestra fe. Es emocionante, yo me emociono cuando digo esto. Ante este horizonte que ha brotado, ya no podemos volver atrás. Y la iglesia de Antioquía lo tenía claro frente a esta situación. Entre justos e injustos hay un amor que ha hecho explotar cualquier actitud notarial de pertenencia a. El Papa Francisco nos ha recordado esto una y otra vez. No es una invención del Papa. El Papa es uno que ha asumido, que ha metabolizado el Evangelio. Por eso es un gran pastor y profeta, hombre. No podemos volver a la circuncisión, porque sería ignorar lo que ocurrió en la cruz. La cruz resucitada. La salvación ahora está en un nuevo lugar. No está en el cumplimiento de la ley. Pablo mismo, que como fariseo había practicado la ley rigurosamente, decía que no por eso estaba salvo. Lo que nos hace cristianos no es la observancia de la ley, sino Jesucristo, en quien podemos vivir la ley. Y la primera ley es la caridad. Y es aquí donde llego a la conclusión, la hermosura de la sinodalidad.
Los invito a ser iglesia de la sinodalidad. Una iglesia que se siente familia en la consanguinidad del Espíritu Santo, para afrontar juntos los nuevos desafíos que se nos van poniendo delante, para discernir y decidir juntos, todos, no unos por otros, no, todos escuchando al mismo Espíritu Santo. Todos escuchamos, todos hablamos. Le damos espacio a la palabra del hermano, pero sobre todo a la palabra de Dios. Y esto lo hacemos orando, orando, orando juntos. Sin oración no hay sinodalidad, porque la sinodalidad es la escucha del Espíritu, es la comunión en el Espíritu, para ser un solo corazón y una sola alma. La sinodalidad es litúrgica, porque el pueblo de Dios no es una entidad sociológica, es una entidad teológica, es decir, una creación de Dios. Es una obra de Dios. Y es el pueblo que camina junto, movido por el Señor. Por eso, la oración. Porque si no, la oración no es hablar, es escuchar a Dios. Y escucharlo en su palabra. Y entonces, finalmente se decide, capítulo 15, versículo 28 de los Hechos de los Apóstoles, la gran frase: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Juntos, en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Como si entrelazados en una misma realidad. Y el capítulo 15 nos describe esto. Nos dice que hay un método. Ya en el capítulo 1, cuando tuvieron que resolver la primera dificultad, vimos, se apareció que ese método tenía 5 pasos. Cuando Pedro reúne a los 120 y primero expone el problema. Lo expone, pasa esto y esto y esto, la muerte de Judas. Segundo, cita la palabra de Dios, busca la escritura. Sin la palabra no hay sínodo. No hay. Pedro proclama la palabra de Dios. Tercero, da un criterio para aplicar la palabra de Dios. Aquellos que caminamos, que sea uno, tenemos que elegir. La palabra dice que tenemos que elegir uno, pero da el criterio. Que camine uno que haya caminado con nosotros desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión. Hay un criterio. Y cuarto, la comunidad propone la solución. No la propuso Pedro, la propuso la comunidad. Presentaron a 2. Y entonces, quinto paso, oran, oran, oran. Y en oración, escuchan a Dios y deciden. Claro, echaron los dados. Había que buscar una forma. Pero fue Dios el que decidió en un ambiente de oración. Y eligieron a Matías. El mismo esquema se va a repetir. En el capítulo 6, de nuevo, ponen el problema. Que las viudas no eran atendidas. 2, escuchan la palabra. 3, hay un criterio. Hombres de buena fama. Cuarto, proponen a 7. Y por último, oran por ellos, les imponen las manos y los convierten en los servidores. Hay un método de iglesia. Hay un método de iglesia. Se lo voy a recordar. 1, poner el problema. 2, escuchar la palabra. 3, descubrir un criterio a partir de la palabra para la solución. 4, dejar que la comunidad proponga. Y 5, decidir juntos en la oración. El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles consagra este método. Comienza con el problema, se escucha la palabra, se da un criterio, que curiosamente lo propone Santiago, luego propone la solución y finalmente dicen el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Un detalle interesante es como en el capítulo 15 primero habla Pedro, la autoridad. Lo mismo que había hablado de primero en el capítulo 1. Primero habla Pedro. Y Pedro inclusive lo que hace es contar su propia experiencia. Le dice, señores, miren que cuando yo bauticé a Cornelio, el Espíritu Santo se manifestó, fue delante de mí. Yo tenía un plan,
pero el Señor tenía otro. Y él fue el que bautizó a Cornelio en el Espíritu, y luego yo lo que hice fue seguir al Espíritu, entonces ya lo bauticé en agua. Y entonces dice, Pedro va a recordar, miren, es que lo que nos salva no es la circuncisión, es la fe en Jesucristo. Pum, coloca el criterio. El maestro. La iglesia necesita del pastor maestro. Pero luego se escucha también. Bonito. La palabra escucha se repite mucho en este texto. Cómo la comunidad hace silencio. Cuando Pablo y Bernabé toman la palabra para contar también su experiencia. Cómo el Señor iba delante de ellos en la obra. Y luego interviene Santiago, que es el más reticente. Y Santiago del final va a decir, mire, la palabra de Dios dice que hay que ampliar la tienda. Cito un texto de Amós, que también está en Isaías, pero aquí en Amós, leo el texto, porque estamos en la conclusión que importa. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré su ruina y la volveré a levantar. ¿Para qué? Para que en esta tienda quepan todos los pueblos de la tierra. Es decir, tenemos que ayudar para que la tienda se ensanche. No seamos rígidos. Necesitamos reformar. Esa es la primera reforma de la iglesia. Las estructuras para que todos quepan. Porque el evangelio es para todos. No significa que se llegue de cualquier manera. Claro que no. Pero que todos tengan su lugar. Y entonces Él da la estocada final. Juzgo entonces que no le pongamos problema a los gentiles, obligándolos a circuncidarse. Solamente alguna aclaración, pero nada más. Y entonces escriben la carta y juntos deciden en el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, hace poco celebramos Pentecostés. La sinodalidad es la prolongación de Pentecostés. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, el protagonista es el Espíritu que está presente en las lenguas, que enciende con el fuego, que circuncida, perdóname la expresión, quiero decir que corta, lo que impide que acojamos a los paganos. Estos paganos que en definitiva somos nosotros, porque nosotros no somos judíos, somos recibidos en la iglesia, porque éramos de todas las naciones. Y somos nosotros ahora los que estamos llamados a vivir el Evangelio y anunciarlo con alegría. Vamos allí donde el Espíritu nos lleve, donde nos lleve siempre. Esto es la sinodalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, reverendo Padre Fidel Oñoro, por esa iluminación desde los Hechos de los Apóstoles. Ha sido un tiempo muy provechoso, siempre con paciencia con las fallas técnicas. Vamos a dar chance a unos 4 hermanos que si tienen alguna pregunta o comentario muy concreto, específico, pueden hacer uso del símbolo ahí de levantar la mano para que los detectemos en la pantalla y le demos la palabra. Padre Sí, Juanete, sí, Padre Fidel. Más que preguntas, porque si me hacen preguntas, acabamos a las 2 de la mañana. Claro. Más que preguntas, más bien ecos. Sí. Comentarios, es decir, qué quisiéramos destacar o completar o participar. A propósito de participación. Una sugerencia. Muy bien. Bien. Lo único siempre pediríamos, como dicen, breve, preciso y conciso, para que no nos vayamos a dormir a las 2. Sí, Padre Rodolfo Hurtado, enciende el micrófono. Quisiera agradecerle al Padre Fidel Oñoro por su exposición y pues yo creo que como él sugería, ¿verdad? Muchas veces nosotros tratando de convencer a los demás nos hemos quedado atrás. Creo que tenemos que tomar esa experiencia de la sinodalidad personalmente, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos los que queremos tratar de que los demás caminen, que los demás tomen el rumbo y muchas veces olvidamos el protagonismo personal. Yo creo que, no sé si el padre tiene alguna palabra al respecto, pero a veces estamos ahí buscando cómo impulsar a otro
olvidando que tenemos que dar los pasos que tenemos que dar también nosotros. Pues yo creo que la iglesia naciente eran protagonistas todos, y buscaban, ¿verdad? Esa misión de no solo mover a los demás, sino que iban caminando, ¿verdad? Iban caminando de manera personal, solamente era eso. Padre, Muchas tiene gracias. usted toda la razón. Yo simplemente reafirmo, le pongo la firma a lo que acaba de decir. Todos movidos por el mismo espíritu que hemos recibido en el bautismo, nos comprometemos. No es mover a otros, no, es mover desde nosotros mismos. Eso fue lo que hizo la iglesia desde los orígenes. Muchas gracias, Padre. Y saludos a la Mientras zona otro hermano oriental. levanta la palabra, levanta la mano, quiero decir, el padre Said iba a estar pendiente de los comentarios en la página del Facebook de la Arquidiócesis. Si hay algún comentario que consideremos importante, padre Said puede compartirlo, ¿verdad? Puede hacer algún comentario. Mientras, si se decide algún otro hermano. Bien, pues que muchas personas de nuestra arquidiócesis se han reportado saludando, agradeciendo al Padre Fidel por la exposición, parroquias de Masaya, de aquí de Managua, ¿verdad? Como signo también de ese caminar juntos como iglesia que peregrina en una misma fe, impulsados por un mismo espíritu. Muchas gracias, Padre Said. Un saludo a todos a nuestros hermanos en la fe. ¿Alguna hermana que quiera tomar la palabra? Si hubiera algún eco que hacer. Mientras alguien levanta la palabra, solo hacer el comentario que esta reflexión que está siendo transmitida en vivo a través del Facebook y el YouTube de la Arquidiócesis, también los hermanos de las radios católicas y el canal católico lo están haciendo y lo van a retransmitir en diferido en otros horarios. En la página de la Arquidiócesis vamos a dar a conocer los días y horarios en que se va a retransmitir para que repasemos, ¿verdad?, esta hermosa iluminación bíblica. O también lo podemos hacer en el YouTube, donde va a estar esta conferencia del Padre Fidel. No sé si hay algún otro hermano. Siempre agradecer entonces a Radio Católica y al canal católico, Radio Estrella del Mar y Radio María de Nicaragua, que nos han transmitido. Carla Hernández, ¿comenta o solo...? Voy a hacer eco, Padre Juanerge, Gracias. es a lo que decía el Padre Fidel en cuanto que la iglesia nace de un espacio laico, ¿verdad? Que nace de lo cotidiano como una experiencia de hogar, de casa. Obviamente respetando, ¿verdad?, nuestras ideas en el contexto actual de nuestra iglesia en Nicaragua, pues yo diría que es retomar ese inicio del que hablaba el Padre Fidel y del que hablan los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En que no tengamos miedo a la sinodalidad, a compartir. Y lo estamos haciendo ahora con el sínodo de arquidiocesano, el segundo sínodo arquidiocesano, lo hemos venido experimentando, reuniéndonos en las casas para discernir sobre todos estos temas que nos ha venido planteando nuestro arzobispo, para que de eso podamos también nutrirnos de un documento en que expongamos, ¿verdad?, nuestras necesidades como iglesia, pero que no podemos perder tampoco de vista, ¿verdad?, todas las dificultades que vamos a tener, pero que no nos podemos encerrar, y que debemos de salir, o sea, somos una iglesia en salida, desde aquel momento en que el Papa Juan Pablo II hablaba de nuevos métodos de evangelización, porque el sínodo de la sinodalidad no solamente es un abrirnos, es un compartir, sino también son nuevas formas de evangelizar. Entonces yo quiero nada más hacer eco a estas palabras que él decía, para que nosotros como iglesia, ¿verdad?, asumamos con una gran responsabilidad esto que se nos ha puesto en nuestras manos, ¿verdad?, que es el escucharnos, el salirnos y salir de nosotros mismos primero, para salir y ser una iglesia en salida para los demás. Carla, qué hermoso lo que has dicho. Mejor no lo has dicho mejor que yo. Y destaco dos cosas. Uno, el dónde y el qué. Segundo, el qué. El dónde, lo de la casa de familia, está no solo en los Hechos de los Apóstoles, sino
en el Evangelio. El Evangelio de Lucas comienza, primera escena, en el templo. El ángel se le aparece a Zacarías. Pero luego el ángel vuela, bueno, digo volar, se va a Nazaret, que es la periferia. Galilea es la periferia, es el extremo del país. Y pasa del templo a una casa, de un sacerdote a una laica, de un varón a una mujer, de uno que debía haber creído y no creyó, a una mujer sencilla que abrió su corazón de par en par. Y fue ahí donde empezó el Evangelio, no en el templo. Fue en el vientre de María, que escuchó el anuncio y le abrió espacio al Salvador por la obra del Espíritu Santo. Este mismo modelo es el que se repite en los Hechos de los Apóstoles. Jesús ha subido al cielo, los apóstoles regresan al templo, pero luego, enseguida, ¿dónde los vemos? En una casa. ¿Y Pentecostés dónde ocurre? En una casa. ¿Siguen yendo al templo? Sí, pero la comunidad se sigue encontrando como comunidad en la casa, para indicar que es familia. Hay que recordar para los hermanos que no están, no tú, Carla, pero sí los hermanos que nos están escuchando y que no están de pronto familiarizados con la historia, los templos que tenemos hoy en la iglesia solamente se hacen después del siglo IV, después de Constantino. Antes de esto la iglesia no tuvo templos. Era el templo de Jerusalén en el mundo hebreo, pero ya vemos que todo se abrió, ¿no? La iglesia en los primeros 3 siglos no tuvo templos. Se reunía en casas, porque esta era su identidad, la de familia. Y claro, todo esto va a reconfigurarlo todo. Y lo otro es el qué. La iglesia, la sinodalidad, no es para inventar de nuevo el Evangelio. Lo que tenemos es que escucharlo. La sinodalidad no es para inventar cosas raras y a ver qué hacemos de raro, no. Es para entender, discernir. Por eso el discernimiento, cómo le abrimos más caminos al Evangelio. Ese fue el discernimiento. Y yo no estaba discerniendo otra cosa. Es cómo podemos evangelizar mejor. Porque nos duele la salvación de cada uno. Queremos que todos sean salvos. Eso es la sinodalidad. Una pasión por evangelizar. En una iglesia que descubre nuevos caminos, nuevas formas para que llegue más lejos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Padre. Ya buscando el aterrizaje de este encuentro, reiterar nuestro agradecimiento a todos, la paciencia y el deseo de aprender. Saludamos a los hermanos que nos están oyendo a través de la radio, que lo están escuchando en diferido, que lo están viendo en YouTube, en el Facebook de la Arquidiócesis, a todas las parroquias que han compartido este encuentro. Y a propósito de recordar que parroquia es también en sentido etimológico, ¿verdad? La casa entre las casas. Por eso la parroquia es también casa de todos. Entonces, agradecer, ¿verdad? A todos, agradecer al Canal Católico, a Radio Católica, al Radio Estrella del Mar, Radio María, y agradecer también a Lázaro con el equipo técnico de la Arquidiócesis que nos ha permitido pues este apoyo para la transmisión. Así es que le damos la palabra al señor cardenal para que nos cierre este encuentro y nos dé su bendición. Padre Fidel, nuevamente, muchísimas gracias. Mucho gusto. Nuevamente, pues, agradecer al Padre Fidel, vea que ha estado tan cerca, tan lejos de nosotros, pero que esta presencia del Espíritu sí nos acerca. Me alegra el hecho de que nos haya indicado cómo retomar toda la grandeza de los hechos de los apóstoles, ¿no? Creo que ahí está, si nosotros revisamos, vamos viendo a nuestra vida ahí la experiencia de una iglesia que nace, una iglesia que va, una iglesia en salida. O sea, a veces me preocupa y a veces el Santo Padre nos ha dicho, rezamos al Espíritu Santo, porque ese creo que lo tenemos muy ausente. Y me llamaba la atención que cuando estaba en Verona, creo que recordó aquel encuentro que tuvo con los niños cuando preguntó qué dicen sus papás del Espíritu Santo, ¿eh? No sé si lo escuchaste, Fidel. Y
Dice que uno de los niños le dijo, mi papá dice que el Espíritu Santo es el paralítico. No lo escuché, no sabía. Él me lo había contado una vez, ahora lo dijo otra vez en Verona con los niños. Y digo yo, a veces, ¿hasta qué punto en la iglesia tenemos paralizados al Espíritu o lo paralizamos nosotros? Porque qué interesante que el Espíritu Santo y nosotros, y a lo mejor nosotros podemos cambiar la ruta, nosotros decidimos, ¿ves? No es el Espíritu Santo, somos nosotros los primeros. ¿Cómo dejarnos conducir por el Espíritu? Siempre menciono yo una frase del Papa San Juan Pablo II en una de las fiestas de Pentecostés que hacía. Después de Pentecostés, la iglesia está en manos del Espíritu Santo. Pero que Él nos conduce, Él está en nuestro corazón, pues, somos templos y sagrario del Espíritu Santo, Él habita en cada uno de nosotros. Creo que toda la fuerza de la evangelización está en dejarnos verdaderamente conducir por esa fuerza. Y qué hermoso, una frase que aquí le apunté, que podamos siempre tener ese entusiasmo. Tú nos decías, ¿no? De evangelización es entusiasmo. Qué interesante que esta experiencia que hemos vivido también podamos proclamarla el día de mañana, ¿eh? Podamos compartirla con la gente de nuestra parroquia, con la gente de nuestro trabajo, esta experiencia bonita, y lo que tú nos has dicho, pues lo recibimos como un regalo que el Espíritu Santo nos ha hecho en este caminar de la sinodalidad, que vamos pues acompañando a la iglesia en su proyecto universal, pero también acompañando a nuestra iglesia arquidiocesana. Así que gracias y que el Señor te siga bendiciendo. Un saludo a los hermanos de la comunidad, ¿eh? Tennos siempre en tus oraciones, por favor, ¿eh? Le decimos a la Virgen que ya estamos concluyendo el mes de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciende y permanezca sobre todos ustedes. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre Muchas Fidel, gracias. nuevamente muchísimas gracias. Y un comercial, recordemos que la arquidiócesis nos está motivando a rezar el rosario desde este mes de mayo, mes de la Virgen, hasta octubre, con una intención por la iglesia, por los frutos y experiencias de la sinodalidad en nuestra iglesia católica. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Por su tiempo dedicado a esta formación. Como decía el cardenal, compartamos esta transmisión desde el Facebook, desde el YouTube de la arquidiócesis, para que otros hermanos aprovechen y se enriquezcan. Muchísimas gracias a todos. Muchas Buenas gracias noches. a todos.